Hola, buenos días. A nombre de Canaco La Paz y Creston, queremos agradecer enormemente que nos acompañen a la videoconferencia del día de hoy. Tenemos el tema inteligencia artificial y fiscalización. Y por supuesto, me da mucho gusto recibir al licenciado Hans Vázquez Valdés, el nuestro ponente del día de hoy. Si me permiten platicarles brevemente de su trayectoria. Él es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Corporativo, ambas por la Universidad del Pedregal. Cuenta con diplomados y especializaciones afines a la materia fiscal, con más de 12 años de experiencia como servidor público y sector privado, obteniendo una vasta experiencia en la protección de los derechos de los contribuyentes y en la resolución de controversias fiscales. Fungió como delegado federal en Baja California Sur en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente hasta enero del 2025. Ha sido expositor en diversos foros, talleres, diplomados y conferencias organizadas por diversas cámaras empresariales, colegios de profesionistas e instituciones académicas. Actualmente él es socio legal en Creston BSG en la ciudad de La Paz y Los Cabos, y te agradezco mucho, Hans, que te hayas dado este tiempo para platicarnos de este tema interesante. Te dejo la palabra. Muchas gracias, Lilian. Espero que todos se encuentren muy bien. Excelente día para todos y igual una disculpa por los temas tecnológicos, pero bueno, ya estamos aquí con la finalidad de poder platicar, que creo que es un tema que hemos estado viendo mucho en redes sociales. Nada más, Lilian, ¿me confirma si la plática, la presentación se ve de manera correcta? Sí, se ve muy bien. Perfecto, muy bien. Y que quisiera yo hablar el día de hoy y que sobre todo nos llevemos una reflexión en el sentido de en dónde estamos parados en la materia fiscal. Sabemos que en redes sociales y en toda la plática que tenemos nosotros en la materia de impuestos, mucho se habla de la inteligencia artificial, mucho se habla de las facultades que está ejerciendo la autoridad y cómo es que la está ejerciendo, ¿no? Y debemos entender como autoridad no solo al SAT, sino también al IMSS, al Infonavit, a la Secretaría de Trabajo, y cómo con ello y toda la información que al día de hoy se está sistematizando y procesando, pudiera implicar que la autoridad justamente se esté hablando de la inteligencia artificial, puesto que hemos visto que es más común que puedan empezar a hacer facultades de gestión con la finalidad de poder determinar alguna contribución o detectar en su caso alguna inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones como pagadores de impuestos. Y es ahí donde tenemos que hacer la primera reflexión de si en verdad las autoridades están aplicando inteligencia artificial en sus procesos de fiscalización. Y es ahí donde a mí me gustaría que podamos empezar a reflexionar que yo creo que desde mi punto de vista y sobre todo en la revisión al cumplimiento normativo, lo que yo puedo apreciar es que debemos entender y diferenciar cuál es el concepto de inteligencia artificial contra los procesos y análisis de datos. Entonces, es ahí donde yo primeramente para abrir el debate de si las autoridades ocupan inteligencia artificial dentro de la fiscalización, tendría yo que empezar que pudiéramos nosotros empezar a definir qué se entiende como tal respecto de la fiscalización, si está existiendo estas herramientas, ¿no? Entonces, me gustaría definir como que la autoridad mexicana define como tal que en los términos normativos y jurisprudenciales, que el uso de sus facultades, tanto de gestión como de determinación, van encaminados a un procesamiento, análisis electrónico de datos dentro de sus facultades, que puede ser de las revisiones electrónicas, como de ese cruce de información, y que en el transcurso del tiempo hemos visto su evolución. Por ejemplo, desde el año 2014 con el nacimiento de la facturación electrónica, por ahí 2018, 2019 con las devoluciones automáticas, 2014 con la contabilidad electrónica, pero ese procesamiento de información, desde mi punto de vista, yo no lo considero que es inteligencia artificial, porque debemos entender como inteligencia artificial aquellas herramientas que pueden automatizar un aprendizaje y a través de modelos predictivos, ellos puedan ejecutar
como tal mecanismos para identificar a lo mejor contribuyentes que no estén realizando sus declaraciones, contribuyentes que estén realizando el no pago de impuestos. Y a través de esta definición, yo de primera parte, y lo vamos a ir desarrollando en la plática, y aprovecho, Lilian, para decirles a todos, ¿no? Esto que se vuelva una plática, con todo gusto, interrúmpame, abran su micrófono o levanten su mano para que lo podamos hacer muy didáctico, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, yo podría concluir que al día de hoy, la autoridad no tiene ni siquiera la posibilidad de poder fundamentar sus procedimientos de fiscalización que fueron ocupados a través de una inteligencia artificial. ¿Cómo es que yo lo veo de una manera tan sencilla? Como tal, la autoridad lo que está haciendo es sistematizar todo el procedimiento de información para que de una manera muy sencilla, voy a poner a lo mejor un comentario un ejemplo a lo mejor muy absurdo, pero vamos a ponerlo en un plano muy sencillo, ¿no? Para mí la autoridad está metiendo toda la información en Excel y lo que está aplicando como tal son filtros a la información que nosotros mismos estamos cargando. Y eso como tal no es inteligencia artificial. O si no, inteligencia artificial los contadores lo vienen aplicando desde hace más de 20 años, ¿no? Eso no es como tal ese proceso de automatización, que esa es la parte importante de lo fundamental, que yo creo que es la herramienta de la inteligencia artificial que hace, que es modelos predictivos, aprendizaje automático de identificación de esta información para implementar mecanismos técnicos, ¿no? Entonces, creo yo que es ahí donde la autoridad lo que está haciendo es un procesamiento de información, más no está ocupando la inteligencia artificial como tal para poder determinar alguna contribución. Nosotros en la experiencia, por ejemplo, hemos visto que ya tribunales se han aplicado la inteligencia artificial para determinar a lo mejor la cuantía que se tiene que garantizar en un juicio. Y ahí sí el tribunal tuvo que fundar y motivar la implementación de este mecanismo para determinar la cuantía, ¿no? Y la verdad que fue una sentencia muy sonada en el gremio de la abogacía, puesto que vimos cómo ya los juzgadores la están ocupando para a lo mejor sistematizar y automatizar procesos, ¿no? Entonces, y evidentemente dentro de esta sentencia, pues como tal, se tuvo que justificar hasta el cómo se ocupó la herramienta, situación que no ha pasado, desde mi punto de vista, no me ha tocado ver ninguna sentencia que como tal pueda ocuparse para la terminación. Entonces, yo coincido y yo traigo dos frases en el sentido de que al día de hoy la autoridad no necesita tocarnos la puerta para determinarnos un crédito, sino únicamente necesita cruzar la información que se está generando para poder saber si tú como contribuyente cumples con tus obligaciones o no, ¿no? Hasta en su caso, si existe una discrepancia en la información que estamos reportando. Y también, pues bueno, concluyo con una segunda frase, que es que el nuevo riesgo fiscal, pues no es presencial, sino matemático, completamente son números que se están generando por toda la información que todos estamos generando al día de hoy, ¿no? Entonces, el nuevo riesgo, pues, fiscal es matemático, más no presencial, ¿no? O sea, poco a poco yo creo que iremos viendo revisiones electrónicas donde la autoridad te toca el buzón tributario y te dice me debes tanta cantidad por el cruce de información y el procesamiento y análisis de datos que yo realicé, ¿no? Con ello, pues bueno, creo yo que va a ser muy importante el cómo podamos nosotros prepararnos para poder afrontar todas estas facultades, ¿no? Es oportuno señalar que al día de hoy, pues sí, yo considero que el procesamiento de datos pudiera traer tres riesgos muy comunes, ¿no? Que puede ser la opacidad, en el sentido de que pudieran ser cuadrados los formatos o en su caso, pudieran existir ceros y errores de datos. En qué sentido? Donde quisieras meter en una misma en una misma tómbola a contribuyentes que por el cruce de información y los filtros aplicados, regresando al ejemplo muy sencillo, pudieran determinar que estás cayendo en supuestos de omisión, cuando realmente, y muchas veces, y si hay contadores el día de hoy que nos acompañan, muchas veces en materia contable no siempre 2 más 2 dan 4, ¿no? Porque puede implicar múltiples de factores, como puede ser desde que exista facturación errónea,
que no se haya sentado la clave del producto o en su caso el método de pago, que es algo muy común, ¿no? Y entonces es ahí donde creo yo que pueden existir riesgos de que los contribuyentes se encuentren en supuestos de inconsistencia para los ojos de la autoridad. Sin embargo, eso no implica que la realidad sea efectivamente esa, ¿no? Y entonces es ahí donde creo yo que podemos tener sesgos y errores por parte de las autoridades. Pero no solo eso, a mí también me preocupa un poco el tema de la protección de datos personales. Y no hemos escuchado las últimas semanas, ¿no? Hace menos de un mes hackearon al IMSS, al SAT, a los bancos y toda esa información, tenemos una fuga de información considerable, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con mi información si es que las autoridades deciden subirlas a estas plataformas donde no sabemos a ciencia cierta qué manejo se le da, ¿no? Y podría ir en incumplimiento a una ley porque estamos poniendo la información en manos de terceros, ¿no? Entonces, es bien interesante, ¿no? Al día de hoy he tenido conocimiento de que ya se está realizando ciertas impugnaciones por este tipo de cruces de información, sobre todo por la vulneración a los datos personales. Y con ello, pues es muy importante entender hacia dónde va la fiscalización en México. Yo creo que en la materia tributaria y para los que estamos un poquito relacionados, coincidirán conmigo que hay dos tipos de acordeones de lo que nos espera de las autoridades, ¿no? Que es el Plan Maestro de Fiscalización y en su caso, las resoluciones misceláneas fiscales que nos van diciendo cuáles son las reglas del juego conforme a las modificaciones que podemos tener. ¿Vale? Pero es muy importante la visión y entender hacia dónde va los procesos de fiscalización de las autoridades. Por ahí el pasado 26 de noviembre del 2025, como tal, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó la creación de una supercomputadora, la cual se considera que va a ser la más poderosa en América Latina. Y decimos, bueno, qué padre, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos y hacia qué viene mi comentario el día de hoy? Esta supercomputadora va encaminada a que pueda realizar o solucionar problemas de carácter público, como pueden ser predicciones climatológicas o prevenir desastres naturales. Pero no solo nos quedamos ahí, porque hasta ahí diríamos, oye, qué padre que México va a crear esta supercomputadora, ¿no? Y que va a ser la más poderosa en América Latina. Pero al final del día cierra y dentro del desarrollo de la mañanera hablaba que va también encaminado para prevenir actos de corrupción y en contra de la evasión fiscal. Y ponía ejemplos que esta supercomputadora iba a poder cruzar en tiempo real la información que se genera en aduanas, ahora ANAM, el propio Servicio de Administración Tributaria, todas las autoridades administrativas fiscales y en su caso lo que también generan los terceros, como pudieran ser instituciones financieras, instituciones departamentales, para poder conocer en tiempo real el comportamiento de un contribuyente y en su caso combatir la evasión y la elusión fiscal, ¿no? Evidentemente, y creo yo que como Estado mexicano siempre debemos de reconocer el combate a la evasión y a la elusión fiscal porque creo que no, eso no hace daño, bueno, eso hace mucho daño al Estado mexicano, pero evidentemente también a los contribuyentes de a pie, a los que estamos ahí detrás de la trinchera, sí nos pone nerviosos toda la carga administrativa que tenemos al día de hoy, tanto en cumplimiento de obligaciones municipales, estatales, federales y donde vamos encaminados a que realmente va haciendo cargas administrativas para los que realmente operan, ¿no? Como bien les decía, el acordeón en la materia tributaria para este año, pues es parte del plan maestro de fiscalización donde evidentemente a través de estas revisiones sistemáticas y procesos de procesamiento de información, pues van encaminadas a tres factores que en particular a mí son los que me llaman la atención, que evidentemente son el tema de las operaciones con factureras o nomineras, a quien simule o aplique ilegalmente deducciones, presenten inconsistencias entre lo que importan o compran y lo que venden. Y justamente este punto pues, nos va relacionado a lo que justamente la propia presidenta nos dijo. O sea, creo que aquí dice mucho, ¿no? El que avisa no traiciona. Entonces, justamente la presidenta dijo, yo voy a tener una supercomputadora para poder hacer el cruce de información de
qué es lo que estás comprando, qué es lo que estás importando y qué es lo que estás vendiendo, ¿no? Y digo, en la materia fiscal desde hace mucho ha existido la famosa figura de la discrepancia fiscal. Y con este procesamiento de información, pues, va a ser muy fácil que la autoridad sepa quién está declarando que gana 100 pesos cuando realmente en depósitos tiene 500, ¿no? Entonces es ahí donde creo yo que tenemos que tener cierta enfoque a nosotros como contribuyentes para poder prevenirlos, ¿no? También dentro del plan maestro de fiscalización nos habla de revisiones ágiles para identificar a las personas o empresas que vendan facturas falsas y como tal, pues uno se creó una visita domiciliaria especial para revisar estas personas quienes emiten, ¿no? Comprobantes sin tener la capacidad operativa de poder ejecutar el acto por el cual están emitiendo un comprobante fiscal. Y en su caso, también poner ciertos candados para la creación de nuevas empresas. Y es ahí donde también el tema de las visitas domiciliarias, tanto de las determinaciones conforme a la revisión electrónica, como en estas en particular, es simplemente el cruce de información. Oye, van a poder catalogar el tipo de empresas, el tipo de negocios y en su caso, quién conforme a su sector o conforme a su negocio está facturando de más o de menos y en su caso, quién está teniendo una conducta típica conforme a los controles o al establecimiento de ciertos parámetros donde yo considero que pudiera ser un eh, poco útil a muchas veces la realidad. Sabemos que, por ejemplo, la zona noreste tiene una cierta forma de trabajo, que la actividad económica es muy diferente a la que mejor pudiéramos tener en el sur del país, ¿no? Y entonces es ahí donde creo yo que pudieran, si quieren encasillar operaciones como por ejemplo la construcción, que es un tema muy vigilado por el tema del lavado de dinero, pudiéramos caer en sesgos hacia la autoridad y tratar de encasillar y en su caso iniciar facultades a contribuyentes que a lo mejor no están realizando estas conductas atípicas, ¿no? Y entonces sí es oportuno que conozcan, por ahí del año 2016, 2017, con el tema de implementación de la facturación electrónica, se iniciaron múltiples revisiones para la emisión de estos comprobantes. Y yo creo que en el mismo sentido, bajo esa misma lógica, va a haber facultades, entonces, para verificar la expedición de estos comprobantes, pero ya no solo que lo estés emitiendo, sino que tengas esa capacidad operativa. Entonces, ahí tenemos una muy buena tarea, todos como contribuyentes de capacitar a nuestro personal que se encuentra al frente del negocio, que pueden ser los vendedores, quien realiza o quien hace el producto, puesto que de una indebidas respuestas a la autoridad pudieran implicar en situaciones graves desde restricción de sellos, como podría ser la determinación de algún crédito fiscal. Y es ahí donde yo quiero que podamos entender que no, esto como tal no es que el Estado mexicano se lo haya inventado de un día para otro, sino como tal va en el sentido de un cumplimiento internacional. Como bien sabemos, México corresponde a la OCDE y que con ello tiene que cumplir con ciertas obligaciones en el entorno tributario. Y también debemos de entender que, pues bueno, evidentemente existen toda esta implementación de manera internacional, donde no solo en México ya se está realizando, ¿no? Sino también todo este cruce de información lo vemos a nivel nacional, como puede ser cruce masivo de información entre países, identificación, y todo esto, pues, en un contexto global internacional se conoce como precios de transferencia respecto a el poder compartir la información entre los estados, ¿no? También, evidentemente, pues la identificación de datos atípicos en cuestión de rentabilidad, el hecho de tratar de combatir empresas que a lo mejor tengan pérdidas fiscales por un prolongado tiempo sin que pueda existir a lo mejor alguna razón de negocio. Y también, pues bueno, la Big Data en materia de fiscalización, pues nos da ciertos modelos predictivos de riesgo, donde, como bien les decía, si ponemos en el ejemplo muy sencillo del Excel, pues ciertos filtros pudieran meter en casillas a contribuyentes que a lo mejor no le aplican el tipo de obligaciones, pero por estar
con un número y no una operación real de la empresa, pues pudiéramos tener ciertas alarmas automáticas que puedan causar inconsistencias dentro de la fiscalización. Para ello, pues bueno, tenemos tres países que son líderes, que son Australia, Brasil y España, donde han ido aumentando un poco este procesamiento de información. Hay algunos países que sí, como tal, sí aplica la inteligencia artificial en la materia tributaria. Por ejemplo, a manera de ejemplo, Brasil, sabemos que es una de las economías más grandes, tanto del continente americano, y pues bueno, ellos ocupan estos mecanismos o estas herramientas para cruzar precios tanto de exportación e importación en bases internacionales en segundos. Asimismo, pues España aplica para detectar discrepancia en las declaraciones de grupos multinacionales, y Canadá ocupa estas herramientas para enfocar en auditorías de altos riesgos hacia los pagadores de impuestos, ¿no? Entonces, pues es importante conocerlo, saber que pues no estamos aislados, y que esto pues no, también se está aplicando en otros países. En México como tal, el Servicio de Administración Tributaria procesa más de 8.000 millones de CFDIs al año, que prácticamente es un mundo de información. Y que esto, pues bueno, nos da como tal todo un soporte, una base para las declaraciones, por ejemplo, en materia de comercio exterior. Sabemos que es parte del motor de la economía en fronteras, y sobre todo, pues que nos da la pauta para que puedan empezar con temas de auditorías electrónicas, más los modelos predictivos que podemos nosotros entender, que son datos, o vamos a llamarlo así, ciertas red flag o alarmas que para la autoridad se consideran, y pues mediante las revisiones electrónicas pudieran ejercer este control, ¿no? Entonces, como tal, pues el Servicio de Administración Tributaria, dentro de sus facultades, yo sí creo que pues va encaminada a revisar en particular pues ciertas plataformas que puedan ser ocupadas para la evasión. También en el tema de autorías electrónicas automatizadas, por ejemplo, en este caso, el tema de los 69 Bs, en el sentido de si ya tenemos un NEFO definitivo, automáticamente la autoridad, a ti como Edo, te va a llegar una preliquidación para que puedas corregir tu situación fiscal. Y era prácticamente ya muy común, o es muy fácil para la autoridad, para todos aquellos que tuvieron operaciones con un EFO ya que se encuentre definitivo, y en su caso también para los que agotaron una defensa y no les fue favorable. La autoridad ha estado en los últimos años determinando contribuciones de una manera más sencilla, y es importante mencionarlo porque como tal, conforme a la revisión electrónica, que es el artículo 42 en su fracción novena, es un procedimiento muy express. A diferencia de las visitas o revisiones que tenemos comúnmente, que pueden durar hasta un año, aquí como tal la autoridad llega tocándote la puerta diciéndote: oye, ¿sabes qué, Lilian? Tuviste operaciones con un EDO y automáticamente ya me debes 1 millón de pesos. Tienes 15 días para decirme si te vas a regularizar o no, o en su caso, por ejemplo, en temas de 69, en muchos casos no te dan la oportunidad de desvirtuar porque consideraban que ya había pasado el plazo para poder subirte al procedimiento del 69. Entonces, es ahí donde este tipo de auditorías pues son más eficientes para el Estado mexicano, de tratar de determinar una contribución, en su caso iniciar a lo mejor una visita domiciliaria, una revisión de gabinete. Y aquí como tal te llegan con una preliquidación y ya está con la línea de captura para que vayas al banco y la pagues, ¿no? Entonces es ahí donde consideramos importante que podamos conocer los alcances de estas auditorías, porque el tiempo es muy cortito. Y si lo postergamos, decimos, bueno, ¿sabes qué? Vamos a analizarlo, vamos a revisarlo, pues prácticamente te estás comiendo el plazo para que tú puedas desvirtuarlo. Desde mi punto de vista y desde un análisis jurídico, yo creo que a pesar de que habrían sido operaciones con un 69, dentro de una revisión electrónica, yo sí soy de la idea que todavía tienes oportunidad de desvirtuar ese tipo de operaciones, ¿no? Entonces, sí es oportuno porque sí es un procedimiento muy, muy rápido que no podemos postergar mayor tiempo en la atención inmediata, por lo que si a ustedes les llegara alguna revisión electrónica, lo recomendable es
siempre que se acerquen con su especialista de confianza para atenderlo de una manera oportuna, ¿no? Porque sí es muy diferente y podríamos pensar, es una auditoría, tengo un año. Aquí no, o sea, es una auditoría muy rapidita que el plazo para poder desvirtuar es muy cortito, ¿no? Con ello, pues creo yo que tenemos dos rubros o dos partes para que podamos tener ciertos retos y oportunidades para lo que nos espera en este año y yo creo que en adelante, ¿no? Yo creo que en la materia tributaria hemos tenido cambios sustanciales a las facultades de la autoridad que si bien es cierto, no ha existido una reforma fiscal tan profunda, o en su caso que impliquen riesgos, o en su caso reformas fiscales como la del 2014 con la contabilidad electrónica y la emisión de los comprobantes de manera digital. Al día de hoy, creo yo que la reforma del 2021 y esta que estamos viviendo, a pesar de que no fueron anunciados como reformas fiscales o una gran reforma en materia tributaria, los cambios sustanciales que tenemos en resolución miscelánea fiscal y en código sí implican un verdadero cambio de las reglas de juego en la materia tributaria, lo que también implica que tenemos ciertos retos y oportunidades para poder afrontar y en su caso poder desvirtuar y en su caso prevenir, que para mí esa es la parte más fundamental, ¿no? El tema de la prevención, que seamos nosotros que dejemos el tema de la corrección y pasemos al tema de la prevención, que no seamos reactivos, por así decirlo. Oye, voy a reaccionar al momento que ya tengo una vista de domicilio, voy a reaccionar a lo mejor cuando ya me llegue una carta de invitación, sino todos los controles previos que va a ser muy oportuno que lo podamos hacer, porque todo esto no solo aplica para los grandes contribuyentes, sino realmente como bien lo pude yo, intenté así expresarlo al inicio de la plática, estamos que al día de hoy para la autoridad simplemente son números, ¿no? Y entonces cuando la autoridad empieza a aplicar estos filtros y procesamiento de información, pues no va a discrepar el monto de ingresos de los contribuyentes, sino va a decir, tanto el grande como el chiquito tienen inconsistencias a lo mejor en, en el número de trabajadores, en el número de facturas, en los ingresos, en las declaraciones. Tengo discrepancia. Entonces, realmente ante los ojos de la autoridad ya somos como tal un dígito que va a ser más fácil poder fiscalizar tanto a los grandotes como a los chiquitos. Y es por eso que debemos de entender que como reto tenemos que hacernos a la idea que ya debe existir, que la autoridad o el Servicio de Administración Tributaria y las autoridades administrativas, pues ya tienen toda la información, ¿no? Es muy fácil el hecho de que hemos pasado a este tema de modernización, que la autoridad, pues bueno, es muy fácil que ya se pueda enterar de cosas, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de la Secretaría de Trabajo. Muchas veces en materia de conciliaciones, a lo mejor un patrón no dio de alta a su trabajador, llegan a una audiencia de conciliación y a las siguientes semanas ya tienen al IMSS haciendo inspecciones por el cumplimiento de las obligaciones patronales, ¿no? Y decimos, oye, ¿en qué momento ya las autoridades es más fácil coincidir y en su caso reportar la información de que a lo mejor un contribuyente patrón no estaba dando de alta con sus obligaciones en la materia patronal? ¿No? Y entonces es ahí donde debemos de entender que la autoridad ya tiene toda la información y que en cualquier momento se va a enterar, ¿no? Siempre existen esos mitos o tabús que vemos en redes sociales de deposita menos de 15,000 pesos al mes para que el SAT no se dé cuenta, ¿no? Y ahí andamos depositando 14,999 pesos. Y a veces decimos, tengo varias cuentas bancarias, los voy a depositar 14,999 pesos en cada cuenta para que el SAT no se entere, ¿no? Y eso es completamente falso. O sea, tanto el reglamento como el código establece las condiciones y al final del día las instituciones financieras y hasta las departamentales tienen ciertas obligaciones de reportar toda esta información y transparentarlas a las autoridades. Entonces, sí creo que debemos ser conscientes que al día de la autoridad pueda ya realizar estos cruces de información y obtener que realmente, aunque hayas depositado 14,999 pesos, como tal institución financiera o te la va a reportar al mes o te la va a reportar de manera anual. Entonces, realmente no le vamos a ver la cara al SAT, siempre va a saber qué es lo que estamos nosotros produciendo y generando, ¿no? O a veces decimos, oye, págame en efectivo, y tú vas y por eso pagas tu tarjeta de crédito, automáticamente, o sea, estás haciendo lo peor que se debe hacer con el efectivo, ¿no? Entonces,
Es ahí donde nosotros como contribuyentes tenemos que cambiar el chip para que no podamos caer en situaciones de hecho que puedan implicar alguna determinación de algún crédito fiscal, sobre todo de manera presuntiva, ¿no? Y que para los ojos de la autoridad siempre el uso del efectivo va a ir al día de hoy encaminado y sobre todo con la reforma que fue publicada el año pasado, el 16 de julio del 2025, que va encaminado a implementar ciertos controles y mecanismos en materia de prevención de lavado de dinero, ¿no? Y tuvimos una reforma constitucional también donde se reforma y en código para este año, donde ya nos dicen que se considera una factura falsa, ¿no? Entonces, creo que poco a poco el Estado mexicano ha ido aprendiendo y ha ido evolucionando y ha ido implementando los mecanismos derivado de que evidentemente, y debemos de así reconocerlo, siempre ha existido asesores que de repente nos hacen ciertas recomendaciones de, oye, cómprate una factura para que no pagues tantos impuestos, oye, crea varias empresas y mete a todos tus trabajadores en las diversas para que sea menos carga patronal. ¿No? O diversas situaciones que pudieran implicar en la evasión y en la elusión fiscal, y es ahí donde pues poco a poco el Estado mexicano ha ido cerrando esa pinza, ¿no? Entonces, al día de hoy, quien compra una factura y en su caso está involucrado en este tema, pues prácticamente ya la Constitución mexicana de los Estados Unidos mexicanos, código y sus reglamentos ya nos definen qué es una factura, ¿no? Y a lo mejor todavía encontramos, hay personas que nos dicen, oye, es que no es una factura falsa porque sí pasan por todos los mecanismos del SAT y por tanto tiene una liga y una certificación y por tanto es verdadera, ¿no? Lo que es falsa la operación. Eso ya prácticamente debemos de descartarlo y decir y ser conscientes que ya podemos poner en riesgo hasta la libertad de nuestros clientes, ¿no? Entonces es importante reflexionar, evolucionar como contribuyentes para prevenir sobre todo alguna contingencia en materia tributaria ya que al día de hoy, por ejemplo, para este año, cualquier contribución que sea determinado por las autoridades, como tal, el contribuyente ya tiene la obligación de garantizarla. Entonces, al momento que nosotros tengamos que realizar esa garantía, para mí es como llegar a un juicio ya prácticamente culpado, ¿no? Entonces, te vas a ir al recurso de revocación o en su caso juicio de nulidad, pues ya prácticamente, si no quieres tener algún embargo, una restricción de sello, otorgando una garantía que puede ser onerosa o en su caso pagando el crédito que evidentemente implica que pueda existir un impacto financiero hacia los contribuyentes. Por ahí de ley de ingresos nos da un plazo para poder garantizar para los juicios activos, recursos activos y en su caso también las contribuciones, pero al final del día sí implica un desembolso hacia el contribuyente, un impacto que pudiéramos nosotros otorgar, ¿no? Y que si otorgamos una garantía, sepamos que la cantidad se va actualizando. Entonces, sí es importante el hecho de que podamos ir evolucionando el cómo vemos los impuestos y sobre todo el hecho que pudiéramos nosotros empezar y tomar en serio los famosos compliance, ¿no? Porque siempre hablamos de los compliance, de la manera preventiva, de la manera de corregirnos previo a las facultades. Y muchas veces nos quedamos hasta ahí, ¿no? No llegamos a bajar o implementarlos en nuestro negocio. Por ahí la AUDE desde el año 2013 sacó recomendaciones de un término denominado transparencia corporativa, donde hizo todo un análisis en el sentido de qué tan beneficioso es cambiar el chip en los contribuyentes, en el sentido de decir, ¿sabes qué autoridad? Yo no me voy a esperar los 5 años para que tú me vengas a revisar. Yo quiero que me vengas a revisar ahorita porque yo no quiero que si para tu consideración o tu criterio existen contribuciones omitidas, me las vengas a decir después de 5 años y que en estos 5 años se haya aumentado la cantidad que en su momento enteré y que al día de hoy tú consideras que se encuentra de manera incorrecta, ¿no? Entonces, es ahí donde creo yo que debemos ir evolucionando, debemos ir no escondiéndonos prácticamente abajo del o escondiéndonos de la autoridad, sino al contrario, tendríamos que ir nosotros buscando esa transparencia y saber que el impacto financiero pues puede ser grande si nosotros no tenemos como tal esta parte preventiva, ¿no? Entonces, creo yo que sí existe como una oportunidad el hecho que podemos preparar estos expedientes
inteligentes para algunos métodos de defensa, como puede ser tanto de la manera tradicional, recursos de inconformidad, juicio de nulidad, y los siguientes, pero sobre todo en la materia de las facultades de gestión. Y evidentemente, pues siempre buscar cumplir con el tema de la sustancia económica, que es un término que va encaminado a el saber por qué se están realizando ciertas operaciones o por qué tenemos operaciones con un cliente, si a lo mejor nos conviene o estamos pagando a sobreprecio o menor precio, ¿no? Entonces, como desafíos que nosotros tenemos para poder afrontar estas embates de las autoridades o en esta realidad que yo creo que así lo tenemos que ver porque ya es una realidad para todos los contribuyentes, es entender que podemos estar dentro de sesgos algorítmicos, es decir, que pueda estar por simplemente la actividad considerada como un contribuyente de riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo soy un constructor, pero mi construcción es a menor grado, no me puedes juzgar o en su caso meter a la misma tómbola de a lo mejor un desarrollador de complejos sumamente grandes, ¿no? Entonces, vamos a estar encasillando o encuadrando a ciertos números de contribuyentes por actividad, por ingresos, y es ahí donde creo yo que podemos estar siendo o estar en el ojo de la autoridad sin la necesidad de, porque yo les decía, ¿no? O sea, no siempre en la contabilidad 2 más 2 son 4, sino pueden influir muchas situaciones como desde la emisión de un CFDI de manera incorrecta, ¿no? Algo que evidentemente preocupa es el tema de la privación de datos, o sea, es importante el saber qué se está haciendo y cómo se está manejando nuestra información. Ya comentaba en el desarrollo de la plática que, por ejemplo, tribunales la están ocupando la inteligencia artificial para determinar cierto número de cuantías, determinar situaciones que pudieran automatizar algunos procesos, pero es diferente a las autoridades, ¿no? Porque al final del día están manejando datos como ingresos, gastos, proveedores. Entonces, ¿qué pasa si esa información se sube a una plataforma donde la autoridad no tenga el control o no sepa quién es quien realmente maneja? ¿No? Y al día de hoy en la legislación mexicana no existe como tal un control o una ley que nos regule como tal, si, ¿qué va a pasar si a lo mejor la DAF de Baja California Sur sube toda la información al chat GPT, ¿no? Entonces, y más si no lo pagan, ¿no? O sea, creo que es más riesgoso, ¿no? Entonces, es importante saber qué pasa con nuestra información y que al día de hoy también seamos conscientes que existen muchos embates por parte de hackeos. O sea, comentaba, ¿no? Hace no más de un mes nos enteramos de un hackeo masivo ante el Servicio de Administración Tributaria, IMSS, bancos, o sea, por ejemplo, Scotiabank y Santander, 2 días prácticamente las aplicaciones no pudieron operar porque existió este robo de información. Por lo que yo les recomiendo en su caso también estar realizando el cambio de contraseñas constantemente ante estas posibles fugas de información, ¿no? Y entonces es oportuno y sobre todo que el Estado mexicano, creo yo que en esta materia ha tenido regulaciones insuficientes y en su caso nos hemos quedado cortos respecto de la información que se está manejando a nivel de procesamiento de datos. Y con ello, pues bueno, vamos a la conclusión donde nosotros consideramos que la fiscalización basada en el procesamiento de datos, pues ya es una realidad. La autoridad ya es más eficiente, está realizando de una manera más constante y en su caso más rápido. eh, las determinaciones de las contribuciones, también el compartir la base de datos entre autoridades también ya es una realidad. O sea, al día de hoy nos ha tocado ser parte de facultades de comprobación donde eh, dentro de una vista domiciliaria en menos de una semana la autoridad que va a determinar un crédito fiscal, pues ya le pidió información al IMSS, a la Secretaría de Trabajo, al Infonavit, y automáticamente toda esa información que a lo mejor antes era complicado obtener,
Al día de hoy es muy fácil para la determinación de contribuciones o en su caso para detectar a contribuyentes que están emitiendo los CFI sin tener la capacidad operativa, ¿no? Bien decíamos, el SAT aplicará filtros, procesará información y determinará contribuciones, o sea, ya realmente no necesita ir a tu establecimiento para poder iniciar una visita, todo lo puede hacer a través de buzón tributario. Y pues como tal, es importante que empecemos a realizar gestiones para cumplir todo este número de riesgos que pudiéramos nosotros afrontar ante una fiscalización más rápida y más, desde el punto de vista de la autoridad, más eficiente. O sea, es decir, yo como autoridad voy a poder revisar y en su caso determinar más rápido sin la necesidad de llevar un procedimiento largo y que a su vez, pues bueno, los medios de defensa que implicarían al contribuyente, pues estaríamos aplicando pues facultades de gestión, ¿no? ¿Cuántos no de nosotros hemos estado recibiendo comunicados, avisos, cartas, invitaciones por parte del Servicio de Administración Tributaria? Y que muchas veces tú presentaste tu declaración, pero por ese desfase de información que pudiera existir, te están diciendo, oye, no presentaste tu declaración. Oye, tienes cierta obligación pendiente o está próximo a vencerse. Entonces, ya estamos nosotros eh, siendo como tal parte o en su caso experimentando sin que exista como tal una facultad de comprobación los embates de la autoridad en el sentido de estarnos recordando y en su caso avisándonos que no nos estamos portando bien, ¿no? Entonces es ahí donde muchas veces dicen, oye, ¿cómo es posible que la autoridad ya me esté mandando un requerimiento? Sí, a lo mejor para presentar mi declaración yo me estoy yendo al sexto, conforme al sexto dígito del RFC y no lo está considerando. Y son esos errores a los que yo me refiero cuando digo que puede ser que la autoridad no va a tener estos errores, en su caso, por considerar o aplicar un procedimiento de información sin considerar todos los casos que pudiera haber en la materia tributaria, ¿no? Y que es como tal pues un mundo en ese sentido. Concluyo y mi estimada Lilian, respetando también el tema de todos los que el día de hoy nos acompañan, que el nuevo enfoque en la materia tributaria de defensa ya no está, desde mi punto de vista, y posiblemente habrá algunos que no coincidan conmigo, sin embargo, ante lo que hemos platicado al día de hoy, y sobre todo, si hacemos un análisis financiero para las empresas, creo que al día de hoy ya no es costeable ni conveniente y es oneroso acudir a los medios de defensa tradicional hacia los contribuyentes. Evidentemente se va a acudir cuando se tenga que acudir, ¿no? Y tendremos que implementar un litigio selectivo. Sin embargo, al día de hoy siempre o tradicionalmente conocíamos que existía evidentemente la determinación de un crédito, contábamos con recurso de revocación o recurso de conformidad, nos íbamos a un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia de Amparo perdón, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y en caso de que no tuviéramos una resolución favorable, pues el mecanismo de tutela de los derechos de los contribuyentes, y pues de todas las personas, que es el juicio de amparo, ¿no? El mecanismo constitucional. Entonces, al día de hoy creo yo, y eso también es a título personal, creo yo que el enfoque de los medios de defensa ha ido evolucionando y también pues eso nos implica a nosotros como profesionistas, como contadores, administradores, como dueños de un negocio, el también entender que tenemos que evolucionar, puesto que yo sigo insistiendo, es muy oneroso al día de hoy el impugnar un crédito fiscal, ¿no? Por simplemente el otorgamiento de garantía, es decir, o lo pagas para que no siga aumentando, o otorgas una garantía que muchas veces te puede duplicar o hasta triplicar el monto determinado, ¿no? Entonces, sí creo que debemos tomar en serio el tema o el concepto de transparencia corporativa, donde el atender estas facultades de gestión, que muchas veces como contribuyentes o como contadores o como abogados decimos, no atiendas la carta de invitación, no pasa nada, ¿no? No estás obligado a atender esas cartas de invitaciones.
Al final del día la autoridad no te hace caso, ¿no? O en su caso te dice, te podría comentar o decir, oye, no, no vale la pena porque la autoridad siempre te termina diciendo que quedan a salvo sus facultades de comprobación, ¿no? Creo yo que es todo lo contrario. Al día de hoy, nosotros como contribuyentes podemos, y en su caso, podemos acudir a estos mecanismos de facultades de gestión para dos cosas muy importantes. Uno, el conocer por qué la autoridad considera que estoy mal y por qué considera que tengo a lo mejor alguna deuda tributaria. Y como bien lo decimos, estamos en una etapa previa que en caso de que no resuelvas con la autoridad, ya tienes el tiempo suficiente para poder corregirte o en su caso, fortalecer el por qué a lo mejor te están considerando ingresos, pero realmente son préstamos, ¿no? Y entonces poder revisar toda la parte corporativa para que conforme a los criterios jurisprudenciales pueda ser considerado como un préstamo. Entonces, creo yo que esta parte de las facultades de gestión lo tendríamos que ver no como un acto de molestia. A mí a veces me da un poco de risa cuando decimos, es que es terrorismo fiscal. Para mí, yo prefiero que vengan en esta etapa porque a mí me da la pauta como contribuyente o como asesor de un contribuyente para poder fortalecer de una manera administrativa, corporativa y fiscal las inconsistencias que supuestamente pudiera tener ante una autoridad, para que con ello, cuando realmente venga una facultad de comprobación, ya sea visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica, o en su caso, por ejemplo, ahorita las nuevas visitas domiciliarias en materia de CFDI, yo sepa que ya de una manera previa entendí qué es lo que la autoridad considera que yo estoy mal para poder corregirlo, ¿no? Entonces, es ahí donde también debemos de buscar que las autoridades dentro de estas facultades de gestión como son las vigilancias profundas, sí nos den una respuesta y de fondo, ¿no? Porque a veces muchos contadores me expresan, oye, Hans, es que la verdad hicimos un mundo de papeles de trabajo y la autoridad simplemente no nos dio respuesta. No, es que al final ya la autoridad sí se encuentra obligada a darte una respuesta, ¿no? Pero para mí, y es ahí donde creo yo que va a ser muy importante que debemos utilizar estos mecanismos tanto para corregirnos de manera oportuna, pero también para prevenir problemas. Y es ahí donde sí creo que estas nuevas facultades de gestión, que también ha sido todo un éxito para la autoridad, porque muchos contribuyentes se han corregido porque a lo mejor dicen, sí, sabes que sí, no había enterado las retenciones bien, no había declarado de manera correcta, tenía pendiente de enterar IVA, y al final del día, si lo vemos a futuro, sí existe un beneficio económico y financiero para las empresas, ¿no? Entonces, sí, sí, la mayor recomendación al día de hoy para poder concluir esta plática, Lilian, es evidentemente ocupar estos mecanismos, tanto los medios alternativos de solución de controversia como los mecanismos de tutela, de tutela constitucional, como podría ser la materia de queja ante la PRODECON, y en su caso que podamos ir nosotros encaminados a litigar lo que realmente sea por definición de criterio, más no impugnar lo que puede ser de forma, ¿no? O sea, creo yo que sí como asesores de empresas o como contribuyentes debemos de entender, en su caso, evolucionar y que los famosos compliance que hemos venido escuchando por mucho tiempo, o sea, son una realidad y yo hasta lo podría decir que es una obligación para todos los contribuyentes, ya que cuando empecemos a sacar cuentas de cuánto me va a costar el abogado, cuánto me cuesta el contador, cuánto me cuesta presentar una garantía, cuánto se va a actualizar el crédito que me determinaron ante las facultades de la autoridad, cuando hacemos la suma, se van a dar cuenta que el compliance es nada, lo que lo voy a invertir en contra de el que yo pueda defenderme, ¿no? Y digo, podemos entrar en temas políticos, pero sabemos que la impartición de justicia estamos viviendo una moneda al aire, ¿no? Las semanas pasadas yo veía un senador del partido que se encuentra en el gobierno que decían, oigan, ¿qué creen? Que como que siempre sí tenían razones y hay que revisar la reforma judicial porque en los estados están existiendo muchos jueces que no saben del tema y están poniendo en riesgo la impartición de justicia. Y yo entre mí decía, pues qué sorpresa, ¿no? Que apenas te des cuenta que realmente existía ese riesgo. Entonces, sí creo que al día de hoy existe un riesgo muy alto
sobre todo en materia de impuestos, el hecho de poder llegar a los medios de defensa. Digo, no lo quiero asustar, pero yo sí creería que tendríamos que ser muy selectivos al día de hoy cuando nos vamos a un litigio, y sobre todo porque la Suprema Corte de Justicia no es algo nuevo, pero hemos visto cómo se tornan los debates en la Corte, donde cuando hablamos de impuestos y en las exposiciones de motivos de ciertos magistrados, perdón, de ciertos ministros, pues se enfoca en un análisis más político que técnico, ¿no? Y entonces es ahí donde es una preocupación que lo digo a título personal, sí, sí tengo, ¿no? Entonces, es muy oportuno que podamos nosotros ir reinventándonos. Sé que la materia tributaria es siempre bien complicada cuando hablamos de dinero, pues a nadie les gusta pagar impuestos, ¿verdad? Y en su caso queremos pagar lo justo, no ni siquiera de menos, lo justo. Entonces, sí es oportuno que vayamos creciendo, que vayamos evolucionando y entender siempre, siempre que al día de hoy la corrección va a ser la mejor medicina que tenemos para un negocio sano, estable y que pueda durar muchos años, ¿no? Entonces, es ahí donde queríamos platicar un poco de los riesgos que tenemos al día de hoy del procesamiento de información, de definir si existe o no la inteligencia artificial en México y sobre todo cómo la ocupa la autoridad y concluyendo con esta recomendación, mi estimada Lilian, ¿no? Que sí creo que debemos de actuar de una manera eh, preventiva, más no correctiva, ¿no? Este, pues con esto concluiría. No sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto podemos abrir el debate. Muchas gracias, Hans, por el tema, por el espacio para traernos esta información. Claro, abrimos el espacio para preguntas o quien guste complementar alguna información puede abrir su micrófono, por favor, levantando su mano. Por lo pronto en el chat les acabo de compartir el link de la encuesta de satisfacción para que nos apoyen a conocer sus, pues, sus opiniones y también para Creston, para Hans, para que conozcan qué otros temas les gustaría que se trajeran aquí en conjunto con Creston y Canaco La Paz. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? De momento no tenemos preguntas, Hans, pero por lo que veo se viene un poco de terror con la IA y la fiscalización. Me imagino que sí, para muchas empresas, pues están más fiscalizadas. Bueno, para todas, ¿verdad? Sí, Lilian, la verdad es que sí, sí considero que de manera más eficiente para el grado del lado de la autoridad van a estar realizando estas invitaciones y en su caso invitando a los contribuyentes que acudan, por ejemplo, en vigilancias profundas, ¿no? O sea, es un procedimiento donde te invitan para que te digan por qué consideran que existen diferencias, te invitan a regularizarlas, pero en su caso podemos tener la implicación de una restricción de sello en caso de no cumplirlo, en su caso de las propias facultades para determinar alguna contribución. Entonces, sí, sí considero que creo que es importante que podamos empezar a realizarlo como bien decía, ¿no? De una manera preventiva y entender que al día de hoy como estamos, sí tenemos que saber o entender que hay batallas que no vale la pena ya pelearlas, ¿no? Que es mejor atenderlo desde internamente de la empresa y sobre todo que si lo atendemos de una manera interna, evidentemente eso da un mayor soporte a los negocios y eso también nos ayuda a superar ciertos embates que podemos tener al día de como negocios y nos da las fuentes o las bases sólidas para seguir creciendo, ¿no? Oye, Hans, sobre lo que platicaste ahorita del robo de información que se hizo a varias dependencias, ¿estas dependencias hicieron alguna comunicado sobre algunas medidas que vayan a tomar en el futuro? Porque pues es preocupante, ¿no? Y la mayor información que se llevan son contraseñas o información más delicada sobre la empresa.
Sí, es importante y es muy importante lo que acabas de comentar, Lilian, en el sentido de que todas las autoridades, y en su caso también, por ejemplo, los particulares, cuando manejemos información, por ejemplo, como un despacho contable y que somos sujetos a un hackeo, tenemos que dar aviso a una autoridad, ¿vale? Lo que era el famoso INAI. Entonces, existen procedimientos por evidentemente la exposición de los datos personales de terceros y en su caso, tendrían ellos que ver cómo poder resarcir el daño en caso de que existiera, por ejemplo, una filtración masiva, ¿no? Hasta ahorita solo sabemos que hubo un hackeo, pero no sabemos el uso que se le está dando, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo leía un artículo que hablamos del Servicio de Administración Tributaria y lo que se robó fue el padrón. ¿No? Entonces, es ahí donde pues al final del día un tercero ya sabe quién es contribuyente, a lo mejor hasta quién es socio de cada empresa y eso podría implicar o poner en riesgo evidentemente los datos de una persona, ¿no? Entonces, ha sido también la información, no ha fluido mucho, bueno, al menos a mí no me ha tocado ver en particular mayor seguimiento a este tema. Pero sí, pues ante estas situaciones sí es recomendable siempre estar actualizando, modernizando nuestros datos, actualizando contraseñas, poniendo los dos tipos de verificación para poder acceder a un portal y entender que vivimos o estamos justamente en esta trayectoria de implementaciones de herramientas tecnológicas que son sujetas a eso, ¿no? A tener errores, a tener caídas, a tener hackeos y más bien también nosotros cómo nos seguimos evolucionando y preparando para poder no ser sujeto de estos embates o que nuestros datos sigan siendo expuestos, ¿no? Bueno, estar muy alertas con eso que ahorita que lo acabas de comentar, te quiero agradecer enormemente en nombre de Canaco La Paz a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy. Daremos por concluida la conferencia. Le agradecemos a todos y que tengan un excelente día y buenas tardes. Gracias, Lilian. Muchas gracias a todos. Excelente tarde. A ti, Hans, hasta luego. Buenas tardes.